Qué gusto de verdad estar con ustedes el día de hoy y aprender juntos. Realmente todos tenemos algo que aportar porque tenemos experiencia, porque tenemos un trayecto y tenemos un contexto particular. Entonces siempre el propósito es poder aprender juntos. Así que es un honor estar con ustedes el día de hoy. Y recapitulando un poco lo que hicimos con el licenciado Minor, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Muy bien. Y también a la audiencia que tenemos por Zoom de diferentes lugares, bienvenidos. También allá en casa les vamos a pedir que se pongan de pie. Vamos a pedirles que busquen un espacio para ponerse de pie. Muy bien. Entonces yo voy a decir y ustedes repiten. ¿Listo? Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. El otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que no. Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. El otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que no. Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. El otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que no. Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. El otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que no. Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. El otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que no. Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. Otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que no. Hola, me llamo Juan y trabajo en una fábrica. El otro día, mi jefe me dijo: hey Juan, ¿estás cansado? Le dije que sí. Muy bien. Entonces, ya que cansamos un poquito el cuerpo para que despertemos la mente, vamos entonces a iniciar, a iniciar con el taller. Solo una pregunta. ¿Cómo se sintieron? Por acá voy a pedir a alguien que me ayude con el micrófono. ¿Cómo se sintieron al hacer este juego? ¿Quién quiere venir y decir? ¿Usted me puede ayudar a pasarlo? Ok, gracias. ¿Quién quiere decirnos cómo se sintió? Me sentí más joven. Amén, amén, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se sintió al hacer esta dinámica? Pues realmente despertó mis 5 sentidos para prestar un poco más de atención. Perdón. Disculpa. Se despertaron mis 5 sentidos, o sea, para prestar más atención. Muy bonita la actividad. Buenísimo, excelente. Entonces, gracias. Gracias, perdón. Después me voy a quitar el de la cabeza. Bien. Ok, entonces nos despertamos, la pasamos alegre, rompimos ese como de, ay, ¿qué venimos a hacer? No sé, obviamente yo sé que todos venimos aquí con el deseo de aprender, pero de alguna forma le llamamos rompehielo, ¿verdad? Porque esa tensión se rompe con humor, ¿ya? Y eso vamos a estar viendo también hoy. Así que vamos a iniciar con nuestra presentación. Si es que está corriendo ya. Señor Juan, ahí está.
No, perdón. Niños fuertes ante situaciones difíciles. ¿Cómo podemos hacer que nuestros niños sean fuertes? ¿Cuál es la manera de enseñarles? ¿Qué debemos enseñarles? ¿Qué debemos hacer con ellos para que sean fuertes para enfrentar las situaciones difíciles? ¿Hay situaciones difíciles en nuestro mundo? ¿Hay situaciones difíciles en nuestro entorno? ¿En nuestro contexto? Claro que las hay. Entonces, ¿cómo podemos capacitar a nuestros niños para que ante una situación difícil ellos sean fuertes? Y a esto se le llama, creo que yo debo ser fuerte para aprender a usar esto. Me explicaron cómo era, pero ya no le atino. Ahí está. O lo movieron allá atrás, no sé. Bien. Ok. La resiliencia es la capacidad de resistir ante una situación difícil y construir a partir de ella. Esta palabra está como muy de moda ahora, ¿cierto? Ya, la resiliencia. La resiliencia es una palabra que la tomamos prestada de la metalurgia, de los metales. ¿Ya? Y explica esa capacidad que un metal tiene de soportar presión y ser deformado y volver a su estado primero. ¿Ya? Sin embargo, con las personas significa resistir esa situación difícil y no romperte, y luego lograr construir a partir de esa situación difícil. Y los estudios de resiliencia se hicieron hace algún tiempo. Uno de los más importantes se realizó en Hawái. Se tomó una cohorte de niños y se les dio seguimiento durante 30 años. Estos niños venían de situaciones y contextos muy difíciles. Y después de estudiar la vida de estos niños por 30 años, dijeron, ¿qué elementos hubo en la niñez de estos niños para que algunos sí lograran llevar adelante vidas plenas y otros no? Y entonces así nace este estudio. También se estudió mucho a las personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, que vivieron atrocidades en campos de concentración terribles. ¿Qué hizo que algunos de ellos tuvieran la fuerza para sobrevivir y luchar a pesar de las circunstancias difíciles y que otros se quebraran? Pero nosotros tenemos un ejemplo excelentísimo en la palabra de Dios. Es la vida de José. Cada vez que José pensó que ya no iba a pasar nada malo, pasó algo peor, y peor, y peor. Y él no se quebró. Ahora, para poder hacer esto, ¿han jugado Los barcos se hunden? ¿Sí? Entonces, si yo digo los barcos se hunden grupos de 3, ¿qué tenemos que hacer? A ver, pues, los barcos se hunden grupos de 3. Vamos a ver, que no se hundan, que no se hundan. Los barcos se hunden grupos de 7. Que no se hunda el barco. A ver, espero que haya maestros de matemáticas aquí. Los barcos se hunden grupos de 13. ¿Dónde faltan? ¿Dónde sobran? Muy bien, ¿ya todos tienen grupos de 13? ¿Sí? ¿Los cuento? Ok. En esos grupitos que ya formamos, vamos a discutir qué elementos hubo en la niñez de José que lo hicieron una persona fuerte y sabia. Y voy a pedir también a quienes están en Zoom que puedan, vamos a hacer ahí pequeños grupitos en Zoom también para que ustedes discutan. Tenemos poco tiempo, ya tenemos más o menos unos 6 minutitos. Ahí en sus grupos discutan qué elementos hubo en la niñez de José que lo hicieron una persona fuerte y sabia. Empecemos a discutir. ¿Qué vemos en la niñez? Por lo que conocemos de la historia de José, ¿qué hubo en su niñez que lo hizo lo suficientemente fuerte para enfrentar todos los desafíos de su vida adulta? ¿Alguna pregunta de la pregunta? ¿Queda claro? No, la respuesta la vamos a encontrar juntos, es un aprendizaje juntos.
Buenos días, Dios les bendiga. Nosotros anotamos el amor de sus padres, confianza en Dios, los valores que le inculcaron, la mente positiva, obediencia a Dios, servidor, obediencia a sus padres, aprender a perdonar, sueños y visiones, aprender de vivencias difíciles, humildad, práctica del amor. Tenía un propósito. Ser el menor lo hizo independiente, siempre tuvo apoyo. Excelente, vamos a quedarnos tantito ahí. Excelente, vamos a darle un aplauso a este lado, por favor. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a escuchar aquí, si quieren acerquémonos un poco más porque estamos dándole mucho trabajo. Ay, perdón. Ok, ahí está, perfecto. Amén. Los elementos que tuvo en la vida de José durante su niñez era que contaba con el amor de sus padres, también desarrolló el valor por el desprecio de sus hermanos, tuvo conocimiento de Dios a través de la enseñanza de su padre, tenía fe y convicción en lo que creía y pudo perdonar a sus hermanos a pesar de que ellos lo traicionaron. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Quédense aquí tantito, porfis. Excelente. A ver si tenemos algún comentario. Perdón, sí, aplauso también. ¿Algún comentario de Zoom que haya faltado algo? 2 comentarios que faltaron. A ver, podrías correr a dar allá el micrófono para escuchar. Gracias. ¿Qué cosas más descubrieron los grupos en Zoom? En los comentarios se encuentra, José fue despreciado por sus hermanos, fue vendido y fue amado por sus padres. José tenía el cuidado de su papá y por supuesto la enseñanza que Dios estaba con él en cualquier situación o circunstancia. Y Josué fue instruido académicamente por su papá y eso le dio seguridad en su desempeño. El desprecio de sus hermanos le dio carácter y fuerza para enfrentar los malos ratos en su futuro. Fe, seguridad que tenía en Dios y lo ayudaría en cualquier situación. Excelente. También un aplauso para el grupo de Zoom. Excelente trabajo. Excelente. Qué interesante que todos hablamos de lo mismo. ¿Qué tenía José? El amor de sus padres. Era un hijo anhelado porque Raquel no podía tener hijos. Y Raquel era la esposa favorita de Jacob. Y cuando tuvo el bebé, él era amado incondicionalmente, era sumamente amado. A todos dijimos, los de Zoom y todos los grupos, contaba con el amor de sus padres. Ahora, hubo grupos que mencionaron del perdón y creo que también fueron todos. Y a José le tocó presenciar cuando Esaú perdonó a su padre. ¿Se acuerdan que José y Jacob eran enemigos porque Jacob había sido malo con su hermano? Y a José le tocó ir hasta atrás de esa fila del reencuentro porque su padre tenía miedo que el hermano enojado lo matara. Y por eso Jacob los acomodó como si les pasa algo aquí, que no le vaya a pasar nada a José. Y él fue testigo del perdón de Esaú hacia su padre Jacob. Él desarrolló valor. ¿Se acuerdan que a Jacob le decía, ve, anda, busca a tus hermanos? Creía en las capacidades de liderazgo de su hijo, lo empoderaba, ¿cierto? Todo esto en la niñez. Todo esto en la niñez, porque ¿quiénes le enseñaron a obedecer a Dios? ¿Quiénes le enseñaron a servir a Dios? ¿Quiénes? Sus padres. Así que esta charla es complemento de lo que hermano Minor nos dijo, porque es importantísimo preparar nuestra lección. Pero es igual de importante cómo la presentamos, cómo es el trato y el contacto con nuestros estudiantes, porque eso influye mucho en que sean o no fuertes para enfrentar la vida. Excelente, muchas gracias. Entonces vamos a partir de eso para hablar sobre los elementos de la resiliencia. Voy a poner, no sé si alguien me ayuda a ponerlo por allá, gracias. Muchas gracias, excelente. Bien. Vamos entonces a la presentación. Ok. Vamos a escuchar este video. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego.
cómo aprende un niño a amar, es decir, cómo aprende a socializarse. Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. Hola, Hola. señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto en casa como en el colegio? Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Quien sufre es el bebé aunque nadie lo toque. Son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Él es un sobreviviente de la guerra, él estuvo en un campo de concentración, ¿ya? Y por eso también ha desarrollado el estudio de la resiliencia y es la máxima autoridad, podríamos decir, en este tema. Ahora, es curioso que menciona lo que ustedes mencionaron en la vida de José.
Al contrario, ¿ya? O sea, cuando un niño sufre violencia en su primer entorno, entonces el niño va a ser menos resistente a las situaciones difíciles de la vida. Pero cuando un niño recibe amor, atención en su primer entorno, entonces va a estar mucho más fuerte, que fue lo que José recibió, por lo que conocemos de la historia, va a ser mucho más fuerte para enfrentar las situaciones de la vida. Ahora, él decía que los peores elementos para, digamos, que un niño sea débil, por así decirlo, que no sea tan resiliente, es el maltrato, la violencia y la precariedad económica, ¿cierto? La precariedad social. ¿Y nuestro país, será que tiene estos elementos? Entonces, ¿por qué la sociedad está como está? Porque tenemos tantas iglesias, pero tan poco impacto social. ¿Será que tenemos que cambiar la manera en que estamos presentando el evangelio? Ahora, vamos entonces aquí. Stefan Weinstein-Dahl habló sobre los pilares de la resiliencia y los ilustró a manera de casita. A veces es como tantos conceptos que tener una estructura nos ayuda a recordarlos de mejor manera. Entonces vamos a usar esta estructura que él planteó para hablar sobre los pilares de la resiliencia. Y el fundamento, lo que va hasta abajo, el cimiento de la resiliencia es precisamente la aceptación incondicional, el amor incondicional de por lo menos una persona significativa. Quiere decir, para que un niño sea fuerte frente a las situaciones difíciles, debe saber que al menos para una persona, él es amado y aceptado incondicionalmente. Ahora, cuando hablamos de amor incondicional, algunas personas dicen, no, pero es que si yo dejo hacer al niño lo que quiera, esto va a ser un desastre. Y es que hay que hacer una especificación, hay que ser específicos en una cosa. El amor incondicional pone límites. No es que vamos a aceptar incondicionalmente la conducta, no. Vamos a aceptar incondicionalmente a la persona, ¿ya? El amor incondicional pone límites y apoya en la formación y crecimiento de la persona para toda la vida. O sea, el amor, el verdadero amor, proyecta que lo que busca hacer con este niño es capacitarlo para la vida. Que todo lo que yo voy a hacer en mi salón de clase, en mi escuela dominical, va a estar pensado en darles herramientas para la vida. Eso es lo que queremos. Ahora, el doctor Rafa Guerrero habla sobre las fases del apego. Voy a empezar con la parte de las fases. ¿Y qué relación tiene el amor incondicional con el apego? De hecho, es otra manera de hablar sobre el amor incondicional. Y necesitamos detenernos en esta parte porque, por un lado, como veíamos hace un ratito, es el cimiento. Si no está bien el cimiento, ¿qué va a pasar con la casa? Se cae. Por un lado es el cimiento. Y por otro lado, a veces no lo entendemos. Es como un concepto difícil. O sea, es fácil entenderlo aquí, pero difícil de llevarlo a la acción. ¿Ya? Muchos de nosotros hemos crecido con un concepto de que tengo que hacer algo para ganarme el amor de mis padres. ¿Quién se ha sentido así? ¿Quién ha sentido que tiene que ganarse el amor de sus padres? Y a veces no es porque nuestros padres hayan querido que nos sintamos así, simplemente no tenían muchos recursos y ellos pensaban que ciertas acciones no tenían esa implicación en nuestra forma de sentir o de ver la vida. Y muchas veces sentimos que también nos tenemos que ganar el amor de Dios. A veces sentimos que Dios es un Dios lejano, que nada más está viendo en qué momento te equivocas para disciplina. A veces nos sentimos así. Nuestros niños también se sienten así. ¿Y por qué se sienten así? Porque a veces eso viven en su hogar. Y si nosotros como maestros de escuela dominical vivimos eso en nuestro hogar, probablemente vamos a replicar eso con los niños también. Pórtate bien porque si no Jesús se va a poner triste. Me ha tocado escuchar eso. Y entonces el niño crece pensando, ¿qué
que se tiene que ganar el amor de Dios. Pero la realidad es que Dios nos ama incondicionalmente. Yo le digo a mis hijos, si tú me obedeces, yo te amo. Y si no me obedeces, también te amo. Sí, no importa lo que hagas, yo siempre te voy a amar. Yo siempre te amo porque eres mi hijo. Obviamente, la vida es así. Cada decisión tiene su consecuencia y yo quiero lo mejor para ellos. Pero mi amor no depende de que me obedezcan o no. Mi amor es incondicional y nuestros niños tienen que saberlo. Tienen que saber que no necesitan ganarse nuestro amor de nosotros como maestros, que nosotros los amamos y punto. Y vamos a ir conectando esto también. Ahora, entonces, para poder demostrar ese amor a los niños, se da esta relación de apego. Todos los niños nacen como con unos ganchitos listos para pegarse a su cuidador primario para poder sobrevivir. Y se va haciendo esta relación, este vínculo entre el cuidador primario, que idealmente es la mamá, y el niño. Ahora, sabemos que trabajamos en contextos donde la mamá no ha podido dar ese cuidado primordial. Y el niño siempre está así como deseoso de pegarse a alguien, porque necesita tener a alguien por quien vivir. Y se pega a nosotros los maestros. Por eso es tan importante. Ya, entonces, ¿cuáles son las fases? La primera parte es la disponibilidad. Hoy tú y yo estamos aquí. No estamos disponibles para nuestros niños de la iglesia, ¿cierto? Porque estamos aquí, ¿ya? Entonces, primero tenemos que estar disponibles, estar donde ellos nos puedan ver que estamos allí. Ahora, el número 2 es la accesibilidad. Yo puedo estar físicamente presente en mi clase de escuela dominical, pero emocionalmente ausente. Y no estoy siendo accesible, porque estoy con mi crush o con el superintendente que me está diciendo que tengo que entregar no sé qué y yo estoy aquí. Estoy disponible, pero no estoy accesible, ¿ya? Entonces, no solo tenemos que estar disponibles, también tenemos que estar accesibles. Hermanas y hermanos, este aparato, miren, si yo estoy hablando con mi hijo y lo estoy viendo a los ojos, pero tengo esto en la mano, tan solo con que lo tenga en la mano, le estoy comunicando, no tienes toda mi atención. ¿Ya? Cuando estemos con nuestros niños, guardemos el teléfono y que se caiga el mundo, pero estamos presentes con ellos. Si tenemos hijos, especialmente con nuestros hijos. Esto causa adicción y no nos damos cuenta. Y a veces el ministerio nos absorbe y estamos arreglándole la vida al mundo y perdiendo a los más importantes que Dios nos ha dado a nuestro cuidado. Yo tuve que dejar el teléfono en la casa cuando salía con los niños, porque si no, seguía metido en los problemas de los hermanos y no sé qué y no sé cuánto. Tenía que dejarlo en la casa para estar con ellos, accesible. Luego, sintonización emocional. Ok, primero estoy con el niño, luego estoy accesible, presente, no de cuerpo presente, totalmente presente con el niño. Y luego escucho lo que el niño me dice y entonces sintonizo con él, como la radio de antes. Este ejemplo solo me lo van a enseñar, me lo van a entender los de antes. ¿No? Cuando estás buscando la conexión y justo sintoniza, como que cae, la onda llega, ¿no? Y ya no se escucha con el, ¿verdad? Entonces, así, o sea, estoy hablando con el niño y sintonizo, ¡pam! Estoy en el mismo canal. Y esto se llama empatía. Me pongo en los zapatos del niño y logro entender lo que el niño siente y lo que el niño me quiere comunicar. Me pongo en los zapatos y podemos hacerlo porque tú y yo hemos sido niños. Y si el niño se está ahogando en un vaso de agua, para el niño es importante. No minimicemos sus problemas. Ay, por eso te estás quejando. Mira, hay niños que se están muriendo en el mundo de hambre y tú por esa refa te estás quejando.
No, entenderlo, entender por qué le está lastimando, por qué se está quejando, qué es lo que le pasa, ponernos en sus zapatos y finalmente ser responsivos, ofrecer ayuda, ofrecer acompañamiento, encontrar juntos la solución. No les tenemos que solucionar la vida, pero sí podemos acompañarlos a encontrar la solución. Eso es mejor, de hecho. Pero responder, porque a veces nos quedamos solo en entendí qué es lo que quiere, pero ahí bueno, que vea qué hace. No, ser responsivos. Entonces, cuando estas fases se cumplen, se da este vínculo, esta relación de apego. Y luego, ¿cómo podemos saber que un niño tiene apego seguro? Cuando el niño muestra estas siguientes características: protección y vinculación. O sea, el niño sabe que nosotros como adultos seguros le ofrecemos protección y amistad y vinculación, relación, pero también el niño logra ser suficientemente autónomo. Como hermano Minor nos contó, vaya y entretenga a los niños. Él se sintió autónomo. Yo puedo hacer esto y lo voy a seguir haciendo el resto de la vida. Entonces, cuando el niño sabe que tiene a alguien, un lugar seguro a quien acudir, pero a la misma vez esa persona le dice, vos podés. Y entonces él se siente fuerte y capaz de ser autónomo, de poner en práctica los dones y talentos que Dios le ha dado. ¿Ok? Así que de esta forma se da el apego seguro. Yo tenía un videíto por aquí, pero por cuestión de tiempo no lo voy a poder pasar ahora, pero quiero que usted lo busque. ¿Alguien aquí ha visto Bible Project o el proyecto de la Biblia? ¿Sí? Hay un video que habla de compasión, cuando Dios se describe que Dios es un Dios compasivo, lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Y él describe estas características suyas una y otra y otra y otra vez a lo largo de la vida, y de la Biblia, perdón. Y de hecho, me encanta la figura que vemos en la palabra del hijo pródigo. El hijo pródigo, esta parábola que Jesús le contó a los fariseos, ¿verdad? Para ejemplificar el amor del Padre. El hijo pródigo hizo un desastre, fue malvado con su padre, le pidió la herencia, la malgastó, regresó sin nada. Y si hubiera regresado a nuestra iglesia, ¿saben qué le hubiera pasado a ese hijo pródigo? A ver, díganme ustedes, ¿qué le hubiera pasado? ¡Disciplina! Porque qué ejemplo es para los hermanos. ¿Qué va? Si no lo ponemos en disciplina, todos los patojos van a estar igual que este malcriado. Pero el padre no fue así. Y yo me pregunto, ¿por qué no reflejamos el amor del Padre a quien decimos amar y servir? ¿Cómo lo recibió el Padre? Salía a buscarlo todos los días. Y cuando lo vio, corrió a abrazarlo. Padre, he pecado contra el cielo, no le permitió terminar. Has vuelto al hogar, tráiganle sandalias, pónganle un anillo en el dedo, voy. Y fíjense, la parábola era para los fariseos. Como quien dice, a veces es para nosotros, ¿no? Que decimos, pero ¿y cómo? A ver, Dios, ¿cómo es que recibes a este patojo bueno para nada? Sí, así nos ama Dios, incondicionalmente. Voy a hacer una fiesta porque mi hijo estaba perdido y fue encontrado. Así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo primero, para poder dar amor incondicional, lo primero es que necesitamos nosotros reconocer que Dios nos ama incondicionalmente. Él te ama incondicionalmente a ti. A ti. No importa lo que haya sucedido en tu pasado.
Aún si tomas malas decisiones, Dios no deja de amarte. Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no recibimos amor incondicional de nuestros papás. Y como no recibimos amor incondicional de nuestros papás, sentimos que Dios tampoco nos ama incondicionalmente. Y como sentimos que Dios no nos ama incondicionalmente, no estamos capacitados para dar ese amor incondicional a nuestros niños. Hay que romper ese ciclo. ¿Ya? Cuando yo reconozco que soy incondicionalmente amada por Dios, puedo amar incondicionalmente y estoy capacitando a este niño para que pueda amar incondicionalmente a más personas. Amén. Entonces, primero nosotros, maestros, reconocer que Dios me ama incondicionalmente. Número 2, no olvidemos que estar presentes es más importante que cumplir el programa. Preparar nuestro programa es importantísimo. Acabamos de verlo con el hermano Myron. Es importantísimo. Pero es igual de importante estar presentes para nuestros niños. He sido maestra de escuela dominical muchísimos años, porque igual que el hermano Minor me lanzaron al agua cuando tenía yo 15. No tenemos quien enseñe a los niños, vaya, y qué errores no cometí en el camino porque no tenía preparación. Una vez encerré a una niña porque no quería quedarse en la clase y su mamá quería, quería ir a escuchar el sermón, la palabra, y la niña lloraba. Entonces, no, como la mamá es importante, le cerré la puerta a la niña y ahí vi cómo calmarla y después la niña no quería regresar, obviamente. Hace poquito tuvimos un curso con mis niños, que ahora ya son adolescentes, de sanar heridas del corazón. Es un programa muy bonito que Trauma Healing trabaja. Y entonces empezaron a salir historias tan dolorosas, tan difíciles. Y en un momento yo vi a mis chicos llorando, les dije, perdónenme. Saben, estas historias de la vida no se pueden evitar porque personas malas toman decisiones que nos afectan. En su libertad toman decisiones que nos afectan. Lo que me duele es que ustedes estuvieron viniendo a la iglesia todo ese tiempo y nadie les ayudó, nadie les acompañó. Ustedes eran mis alumnos y yo no estuve para ustedes porque terminar la lección era más importante. Entonces, tan importante es preparar bien nuestras clases como estar para nuestros alumnos. Estar para ellos, amarlos, acompañarlos, escucharlos. Vamos entonces al siguiente elemento de nuestra casita. Digamos, el primer piso son las redes de apoyo, formales e informales. ¿Qué son las redes de apoyo? Son las personas que nos escuchan, nos protegen y nos cuidan, ¿ya? Entonces, primero, el niño debe sentirse amado incondicionalmente, pero también debe de conocer quiénes son esas personas a su alrededor que lo escuchan, lo protegen y lo cuidan. ¿Qué personas tenía José? Su padre y su madre, muy bien. ¿Y quién más? Bueno, sus hermanos, no sé de qué tanto apoyo, ¿no? Dice, para amigos así uno no necesita enemigos. Pero sus padres, ¿a quién le habían enseñado? A Dios, ¿verdad? ¿Y saben qué pasa con el apego, con el amor incondicional? Ese amor de lo que acabamos de ver antes, aunque si tu mamá es tu figura de apego, aunque ella ya no esté físicamente presente, el recuerdo o el pensamiento de ella te hace seguir luchando. Queda aquí y te da esa fuerza para seguir. Por eso es tan importante. Ahora, las redes de apoyo entonces. ¿Quiénes son las redes de apoyo de los niños en nuestra escuela dominical?
Ojalá lo seamos, ¿ah? Ojalá. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a identificar estas redes de apoyo? Fíjense, nunca les vamos a decir quiénes son. No le decimos, tú cuentas con tu papá y con tu mamá, porque muchas veces no cuentan con ellos. Y lo sabemos. Jamás le decimos quiénes son. Lo que hacemos es preguntarles. Y yo aquí traje a mi osito. ¿Qué nombre le ponemos a este osito? ¿Cómo cariñosito? Sí, porque no hay nadie aquí que se llame cariñosito, ¿ok? Entonces, ¿qué creen? Cariñosito está llorando. Ok. Y cariñosito está muy triste. ¿Por qué creen que está triste? Porque se siente solo, cariñosito se siente solo. ¿Y qué puede hacer cariñosito cuando se siente solo? Buscar a alguien, muy buena idea. ¿A quién puede buscar cariñosito? Ok, ¿quién podría ser esa persona confiable? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su abuela? ¿Quién más? ¿Sus tías? ¿Su hermano? ¿Su hermana? ¿Un amigo? Muy bien. Ok, escuchemos. Esto que acabo de hacer yo con ustedes, claro que le pueden echar más cuento, ¿verdad? Lo pueden hacer con sus niños. Yo no dije a quién, ustedes dijeron a quién. Y ustedes lo dijeron en base a su propio recurso. ¿A quién ustedes acudirían? A esto le llamamos despersonalizar. Yo no te estoy preguntando a ti, hermana, directamente así, la hermana así, ¿no? ¿A quién tienes? Y la hermana, ay, ¿a quién digo? No, sino hablamos de un tercero que es cariñosito y ayudamos a cariñosito a encontrar a alguien que le pueda ayudar y escuchar, pero los niños van a dar su recurso, ¿ya? O sea, igual si cariñosito está triste, los niños van a contar de lo que a ellos les hace estar tristes en la persona de cariñosito, ¿me explico? De su propio recurso. Y luego cuando le preguntamos a quién puede acudir cariñosito, los niños van a decir de su propia gente que ellos tienen, pero ellos lo dicen. Porque va a haber niños que tengan a su papá y otros que no. Va a haber niños que tengan a su abuelito y otros, tristemente, su abuelito va a ser una persona que les hace daño. Y no podemos generalizar. El niño va a decir quién es esa persona, esa red de apoyo. Y luego de hacer esto con cariñosito, podemos hacer un círculo así como una de las actividades en la escuela dominical, por ejemplo. En el círculo de adentro le vamos a pedir a los niños que escriban esas personas cercanas a ellos o si ellos ya mencionaron, nosotros escuchamos a quién le dijeron, ah, mira, la mamá de cariñosito le puede ayudar y seguramente tu mamá te puede ayudar. Les dejamos que ellos escojan quiénes son esas personas cercanas a su entorno a quienes ellos pueden acudir de ser necesario. Adultos protectores en su entorno, a quienes ellos pueden acudir de ser necesario y que anoten sus números telefónicos, que sepan bien, que identifiquen bien quiénes son. Luego en el círculo verde, en el de en medio, vamos a buscar las instituciones que están cerca de nuestro entorno que nos dan ayuda. Puede ser la iglesia, la escuela, puede ser la Policía Nacional si tenemos, los bomberos si hay cerca, el centro de salud si está cerca también, a fiscalías cercanas a nosotros también. Que los niños tengan esa información porque nunca sabemos cuándo se va a necesitar. Suponte si hay un incendio y el niño no se sabe el número de los bomberos, o sea, es que eso nos puede salvar vidas. Esa información puede salvar vidas y le da la sensación al niño de seguridad. Y luego hasta afuera vamos a hablar de todas las dependencias a nivel gobierno, como la Policía Nacional Civil, etcétera, ¿ya? Muchos niños de nuestras iglesias sufren situaciones de violencia terrible y necesitan esta información, ¿ya?
Ahora, es importante entonces que ellos puedan hacer esto, identificar a las personas en su entorno. Cuando una persona quiere hacer daño a un niño, lo que hace es lo contrario, aísla al niño y le dice, nadie te ama, nadie te quiere, solo yo te amo, solo yo te creo, solo yo te quiero. Y lo aísla emocionalmente para entonces poder hacerle daño, sea físico, sexual, emocional, cualquier tipo de daño. ¿Ya? Entonces estamos haciendo lo contrario. Y esto no solo con los niños, también con las mujeres, con los hombres, con todo el mundo. ¿Qué hace una pareja violenta? Aísla al novio o la novia, lo aísla de todas las demás personas que pudieran ser protectoras. ¿Para qué? Para hacerle daño. Entonces aquí estamos intencionalmente haciendo lo contrario para fortalecer a las personas, ¿ya? Luego, esperamos nosotros ser la red de apoyo de los niños, ¿sí o no? Pongamos mucha atención a lo que las actitudes de los niños nos dicen. Pasa que niños muy alegres de unas vacaciones para otras regresan tímidos, rebeldes, que nadie los entiende. Sus actitudes nos están diciendo algo y debemos poner atención a eso. Si un niño tiene un cambio brusco en su personalidad, es señal de que algo está pasando. Puede ser algún tipo de violencia, puede ser algún tipo de cambio al que el niño no estaba esperando, que sé yo, viene un hermano menor. Pero escuchar su comportamiento nos va a permitir acompañarlos de una mejor manera y ser ese apoyo que ellos necesitan. ¿Ya? Bien importante. Ahora, ¿cómo nosotros, siendo su red de apoyo? Es muy importante aquí algunos cortos consejos. Tener cuidado de nuestro lenguaje no verbal. Porque a veces los niños nos están contando algo y nosotros estamos así como que ¿a qué hora termine este niño que ya me quiero ir? Y le estamos comunicando eso. O de pronto nos está contando algo muy doloroso y nosotros ponemos una cara de... Y entonces el niño dice, ay, mejor no. Tratar de estar relajados, que nuestro lenguaje no verbal presente apertura, que le esté dando la importancia a verlo a los ojos, darle el valor que él se merece. Es importantísimo. Bien, y discreción. Esto nos hace tanta falta en la iglesia. Si alguien te cuenta una historia, a menos que sea abuso sexual infantil, plan de suicidio o de homicidio, son las únicas 3 excepciones en las que tenemos que pedir ayuda a las personas pertinentes. No tenemos derecho de andar contándolo, pero sí de pedir ayuda a las autoridades pertinentes. Pero fuera de eso, si un adolescente nos confía algo, nos lo está contando a nosotros. No tenemos el permiso ni el derecho de contárselo a nadie, ni a nuestro esposo, ni a nuestro pastor, a nadie, porque nos lo confió a nosotros. Si no, vamos a hacer más daño y esa persona ya no va a confiar. ¿Por qué? Porque no es tu historia, no te pertenece. ¿Y cuántas veces hemos visto que alguien le cuenta algo al pastor en confianza y luego el pastor en el púlpito? Y el hermano ya no sabe ni dónde esconderse en la banca. Hacemos daño, mucho daño, mucho daño. No lo hagamos. Si nos cuentan algo, hermanita, es que lo que me contó la fulanita y para que me ayude a orar, hermanita. Y después toda la femenil se sabe lo que le pasó a la pobre hermana. ¿Lo peor que qué? Ya ni oran. Y hacemos más daño, ¿ok? Bien. Ministerio Público, Fiscalía Municipal, Policía Nacional Civil. Teléfonos importantísimos que debemos tener. No todos los lugares tienen fiscalía municipal. Les toca a ustedes investigar si cerca de ustedes hay. Entonces, estas otras son instituciones de protección para la niñez, que son parte de la red de apoyo que los niños, niñas y adolescentes tienen. Y a veces no hablamos de esto, pero es necesario hablarlo en la iglesia. Si nosotros no lo hablamos, ¿dónde van a tener acceso a esta información? Nuestros niños también necesitan esta información y viven situaciones muy difíciles. Bien. Ok, luego llegamos a sentido de vida. Entonces el niño debe tener aceptación incondicional, amor incondicional, debe conocer sus redes de apoyo. Y antes de continuar,
con las redes de apoyo me gustaría mencionar algo. Una vez estaba platicando mi niño conmigo y me dice, mami, si tú te mueres, ¿qué me va a pasar? Y yo le digo, mi amor, si yo me muero, pues tienes a tus abuelitos, ellos te pueden cuidar. Mamita, ¿y si ellos se mueren? Pues tienes a tus abuelitos paternos también. Mami, si ellos se mueren, tienes a tus... Miren ustedes, matamos a un montón de gente. Hasta hermanos de la iglesia, no sé qué. Pero para él era importante ver y conocer qué personas estaban allí para él, con quienes él podía contar. Por eso es importante, ¿ya? Vemos el ejemplo de José. Al final, ¿verdad? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José sabía que había un propósito en su vida, que su vida tenía sentido. Bien, la base primordial del sentido de nuestra vida es que somos imagen de Dios. Génesis 1, 27 al 29. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y el 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Ahora, algo que yo les recomiendo sumamente, pero así un montón, es que demos las lecciones a nuestros niños en orden cronológico. Esto es sumamente importante. ¿Qué pasa si un niño llega a la iglesia y la primera historia que escucha, o empezamos un campamento, lo que sea, y la primera historia que escucha es la del arca de Noé? Que porque qué lindo es que con el arca de Noé los puedo poner ahí en parejitas, a que salten como conejitos, y me encanta esa historia. La historia empieza diciendo que Dios se había arrepentido de haber creado al ser humano, porque su pensamiento era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué concepto de Dios va a tener el niño? Estamos hablando de la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Todos murieron. Y el pobre Noé quedó tan traumado que después... Es que, ¿puedes imaginarte qué es haber escuchado los gritos de la gente rogando misericordia y no poder abrirles la puerta? Salir y saber que tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras son los únicos sobrevivientes y habitantes de toda la tierra. Claro que era traumático, pero no es la primera historia. La historia empieza ¿dónde? ¿En Génesis 3? En Génesis 1. Y si no hablamos de la bondad de Dios, de su creación, que Dios mismo es comunidad, porque Dios dijo, hagamos. Que Dios hizo todo bueno y perfecto. Que el mundo era un lugar hermoso, que ese era el diseño original y el plan de Dios. Necesitamos empezar en Génesis 1. Entonces, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y yo me pregunto, ¿qué significa que somos creados a imagen de Dios? ¿En qué sentido somos imagen de Dios? A ver, ¿quién quiere? Gracias. Si alguien en Zoom quiere poner por ahí en qué sentido somos imagen de Dios, también lo escuchamos. Podría interpretar así físicamente, ¿verdad? Así aspectos físicos, sino también nuestras cualidades, tanto así como la inteligencia, ¿verdad? Talentos y muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos caracteriza a Dios, ¿verdad? Porque también hay una parte en la Biblia que dice que somos dioses pequeños, ¿verdad? Porque nos parecemos a Dios en tanto aspectos así tal vez físicos, tanto como aspectos así cualidades. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Cualidades? ¿Alguien más? Acá tenemos otra persona, gracias.
Bendiga a cada uno, muy buenos días. Pues justamente el día de ayer, tocando el tema de elección y todo eso que nos ha comentado, me dicen los niños, Señor, ya no terminemos una revista que llevamos cada semana, cada sábado, ya no sigamos con la revista, platiquemos. Y hicimos una ruedita ahí todos juntos y hubo una pregunta, y los niños que yo tengo son adolescentes, y me dice, ¿será que Dios es masculino o femenino? ¿Cómo es Dios? Yo le digo, es hermoso, porque tú eres bello, eres hermoso y yo también lo soy. Imagínense que nos pareciéramos al mono, como dicen muchos, no seríamos bellos, les digo yo. Entonces yo creo que para mí Dios es hermoso, es inteligente y yo creo que es grande en gran manera en todo sentido de la palabra, como perdonador. Mucho podemos decir también Amén. de Él y eso nos hace a nosotros de esa forma. Ok, o sea, si Él es perdonador, también tenemos la capacidad de perdonar, en ese sentido. Ok, gracias, hermano. No sé si vimos algo en Zoom. No, perfecto. Ok, bien, gracias. Sí, por favor. Cuando dice a imagen de Dios, hemos aprendido que es por el intelecto, la voluntad, y ya no, se me olvidó el otro al tener el… Bueno, gracias. Les puedo decir que los teólogos han tomado años, ¿ya? Hablando estudiando, analizando qué implica que seamos creados a imagen de Dios. Excelentes aportes los que ustedes han dado. Y realmente es un tema, gracias, que necesitamos investigar y nutrirnos más de este tema. Ahora, hubo una explicación que a mí me ayudó muchísimo y se las quiero compartir. En ese tiempo, cuando una persona conquistaba una ciudad, tallaba una imagen y la dejaba allí para que toda la gente en esa ciudad recordara y reconociera que él era el gobernante, ¿ya? Entonces la imagen era su representante. O sea que cuando vamos a Génesis y Dios nos crea a su imagen, significa que tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Podemos usar la palabra embajadores. Y esto no es solo si eres cristiano o no. Todo ser humano, hombre, mujer, niño, adulto y anciano, es creado a imagen de Dios. Todos somos representantes de Dios. ¿El señor presidente es representante de Dios? Lo es. ¿Y la persona que pide dinero en la esquina? ¿La vecina que le cae mal? ¿El niño a quien usted le da clases? ¿Su hijo? No se imagina el impacto que entender esto tuvo en la crianza con mis hijos. Porque entendí que no son mis hijos, son imagen de Dios. Y yo soy responsable ante Dios en la manera en cómo los trato. No tengo permiso ni derecho de alzarle la voz a la imagen de Dios, de golpear a la imagen de Dios, de violentar. Nadie tiene permiso ni derecho de violentarle a usted, porque usted es imagen de Dios. Nadie puede violentar la imagen de Dios que hay en usted. No pueden pisotearla, manipularla o manipularlo, ni física, ni emocionalmente, ni de ningún tipo. Y usted tampoco tiene permiso de violentar la imagen de Dios que hay en su prójimo. Porque antes de ser su esposa o su esposo es su prójimo. Antes de ser su hijo, su padre o su madre es su prójimo. Y debemos respetar y honrar la imagen de Dios que hay en ellos. Antes de ser su alumno de escuela dominical es su prójimo. Entonces, entender este concepto de imagen de Dios es vital e importantísimo. Dios creó un mundo perfecto en Génesis, con seres humanos perfectos, con relaciones perfectas. El ser humano tenía una relación perfecta con Dios, hablaba cara a cara en el jardín. El ser humano tenía una relación perfecta con su prójimo. Nunca pasaba que Adán le dijera a Eva, ¿qué tenés? Y bueno, Ish e Isha, porque no eran Adán y Eva en ese momento, ¿qué tenés? Y ella le dijera, nada. Se entendían a la perfección. Jamás Isha le tuvo que contar las costillas a Adán, a Ish.
Tenían una relación perfecta. ¿Se imagina qué es tener una relación perfecta con su cónyuge? Es el cielo. Tenían una relación perfecta consigo mismos, andaban desnudos y no se avergonzaban. Se amaban tal y como Dios los había hecho. Isha no decía, Isha, ay, yo quería tener colochos. Se amaba tal como Dios la había hecho. Ish también se amaba como Dios lo había hecho. Tenían una relación perfecta con la creación. No talaban árboles que dan oxígeno para hacer papel higiénico. Ellos no hacían eso. Tenían una relación perfecta con la creación. ¿Qué pasa cuando entra el pecado? Estas 4 relaciones perfectas se rompen. Génesis 3, se pierden a causa del pecado. Pero a través de Jesucristo tenemos la esperanza de que sean restauradas. Y de hecho la esperanza del Evangelio es que podemos vivir en estas relaciones restauradas. Y eso le da propósito a nuestra vida. Génesis 1. Dios crea al ser humano con libertad. Dios no obliga al ser humano a decidir, le da la libertad de decidir. Y si Dios nos da la libertad de decidir, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a nuestros alumnos qué tienen que hacer? Para manipularlos, para obligarlos. Dios nos da la libertad. Pero también le da al ser humano responsabilidad. La responsabilidad de administrar la tierra, de cuidarla, la responsabilidad de formar familias. Tenemos la responsabilidad de honrar la imagen de Dios que hay en nuestro prójimo. Niños, adultos, padres, madres, hijos, ancianos, todos tenemos esa responsabilidad. Y nos da igualdad. ¿A quién le da Dios la responsabilidad de formar familias y de administrar la tierra? A ambos. Y no estamos hablando de las ideologías, no. De cómo Dios nos creó. Hombres y mujeres, cuando yo le doy igual de oportunidades, igual de responsabilidades, tanto a mis hijos en el hogar, la hija, porque es hija, no tiene que servirle el plato de comida a mi hijo varón, porque ambos son iguales ante Dios. Y eso lo puedo reflejar en el salón de clases. Debo tratar igual a mis niños varones y a mis niñas mujeres porque Dios los creó iguales. Iguales. O sea, iguales en dignidad e importancia, a eso vamos. Y muchas veces nuestros niños en la escuela, en sus casas, viven desigualdad y violencia. Entonces yo puedo hacer la diferencia en mi salón, en la iglesia. Libertad, responsabilidad, igualdad, y parecen los valores de la Revolución Francesa, pero no, estamos en Génesis. ¿Ya? Entonces, cuando yo cuento a los niños las historias bíblicas, cuando empiezo en Génesis, cuando les recuerdo que tienen un propósito, ellos entienden ese sentido de vida. Y no solo eso, cuando les permito crear una obra de arte, cuando formamos un coro infantil, eso también da sentido de vida, porque son todos estos dones que Dios me ha dado que me permiten alabarle, honrarle y que van mucho más allá de simplemente existir. Existimos para alabar a Dios. Luego tenemos 3 cuartos que vamos a tener que ver rápidamente. La autoestima, que es amarse a uno mismo, amarse a uno mismo cuando me entiendo imagen de Dios también. Obviamente soy valioso y eso no depende de mis estudios, de mis capacidades, de nada. Entonces recordarle esto a los chicos, palabras de afecto positivas que los ayuden. Recordarles, mis amores, Dios te hizo especial. Y Él te ama y yo también. ¡Hala, pero qué guapo viniste hoy! ¡Hala, pero qué bien te esfuerzas haciendo tu trabajo! ¡Qué hermoso eso! Luego tenemos aptitudes, reconocer las capacidades que nuestros niños tienen. Hay niños que son buenos para el fútbol, otros para la música. Darles espacios para que desarrollen esos dones y talentos. Reconocer esas capacidades especiales. Yo tenía una alumnita que era buenísima para dibujar. Ella me conseguía las láminas y las hacía. Que se siente especial, que puede hacer eso. Las habilidades especiales y el humor. El humor no es burlarnos, no. El humor es importantísimo. Es la capacidad de ver el lado bueno, gracioso de la vida. Iniciamos el taller cantando, con humor. ¿Cómo se sintieron? Incluyamos juegos, chistes, actividades, que la clase sea amena, porque le estamos enseñando un modo de vida.
Porque entonces cuando vengan situaciones difíciles, cuando se queden sin trabajo, no se van a deprimir. Lo van a tomar con gracia, con humor. Bueno, me duele, sí, pero sacan el chiste. Va, y eso me da fuerzas para ver qué puedo hacer entonces. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Cierto? ¿Y cómo pasa, pues? El humor lo cambia todo cuando pasa algo difícil, ¿no? Por ejemplo, se rompe el jarro. ¡Era el jarro de mi abuela! Y alguien contesta, menos mal, yo pensé que era nuevo. ¿Ya? No se va a reponer el jarrón, pero al menos pusimos en perspectiva la situación. Nos dio risa, nos relajamos, podemos estar con más armonía, más paz, ¿cierto? Y quizás el que estaba todo hasta se relaja, ¿no? ¿Cuán importante es el humor? ¿Cuán importante es incluir juegos en las actividades con nuestros chicos? Porque el juego, de hecho, es el juego es la conexión entre el mundo interno y el mundo externo de las personas. El juego participa de ambos. Entonces, a veces es como, queremos así, ¿no? Nuestra clase, que se porten bien, que estén sentados, que no sé qué, van soldaditos aquí. Pero cuando los niños juegan, les damos oportunidad de ser creativos, de convivir, de hecho, de construir esta casita, de sentirse amados incondicionalmente, de expresarse, de poner en práctica sus dones y talentos. El juego es sumamente importante y fortalecedor. Si nosotros como adultos disfrutamos los juegos que hicimos hoy, los barcos se hunden, un juego sencillo, ¿lo disfrutamos? Sí. ¿Cuánto más los niños? ¿Y cuánto necesitamos nosotros volver a jugar? Lo necesitamos mucho. Conectamos juntos. Si yo estoy disponible para ellos en estos momentos informales, ellos van a saber que cuentan conmigo en los momentos formales. Y no solo en los momentos difíciles, perdón. Y no solo con mis hijos, ¿por qué no también con mis alumnos? Cuando jugamos, ¿qué pasa después? Ellos llegan, maestra, señor, y nos abrazan, ¿sí o no? Y qué lindo se siente eso. Y finalmente en esta casita, nuevas experiencias por descubrir. Debe haber esa sensación de que hay mucho más que descubrir y aprender en esta vida. Cuando, por ejemplo, tomamos a nuestros niños y los llevamos a un paseo al museo, por decir, muchos niños, ¡oh!, nunca habían estado acá. ¡Wow! El mundo es más grande que mi comunidad o mis 4 paredes. Cuando llevamos a los niños a hacer evangelismo, a que ellos hagan evangelismo, ¡wow! Dios me puede usar a mí para compartir el evangelio, para orar por otra persona. Esas experiencias nuevas dan la fuerza para seguir y para recordar que la situación difícil que estoy viviendo en este momento no va a ser por el resto de mi vida. Supónganse que a uno de nuestros niños en la escuela dominical sus padres se le estén divorciando. Eso es traumático y doloroso. Pero el niño entonces, cuando experimenta todo esto, va a saber que este dolor que siente ahorita no va a ser así para siempre. Que el mundo es mucho más grande que solo esta situación y que va a lograr atravesarla, sobreponerse y construir a partir de ese dolor. Yo estoy aquí. Esta es parte de mi resiliencia. Del dolor construido en herramientas para servir al pueblo de Dios. Y estoy seguro que tú también estás donde estás como parte de tu propia resiliencia. De que lo que te pasó, quizás siendo niña o niño, no le pase a otro niño. Y por eso estás en la iglesia sirviendo. Amén. Entonces, importante. No solo qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Nosotros tenemos un curso de 24 horas que se llama Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles. Y tenemos material. Por cuestión de tiempo, no voy a poder hablar mucho más de eso, pero esta casita de resiliencia es parte del curso que damos. Hablamos sobre cómo prevenir el abuso sexual infantil y la violencia.
Entonces yo voy a dejar una hoja, la voy a pasar en un momentito. Si tú quieres recibir información de ese curso, veo que mi contacto no quedó ahí. Si quieren les paso mi número, es 4214, porque creo que a la hora de imprimir quedó el contacto fuera. Es 4214-2888. 88, sí. Entonces, si tú estás interesado en recibir este curso, tenemos el material, ya está impreso en Guatemala. Estamos a la orden, yo te mando la información, son 24 horas de hablar de todo esto, ¿verdad? De mucho juego, jugamos mucho, no te vas a aburrir nada y vas a llevar juegos para hacer con tus niños y a través de estos juegos comunicar el amor de Dios. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Aprendemos la importancia en la plenaria de prepararnos, de ser maestros de excelencia. Y aquí aprendemos la importancia también de cómo lo comunicamos, cómo construir estas fortalezas en nuestros chicos. El tema, es importantísimo hablar sobre sexualidad también, y en este curso hablamos mucho sobre cómo enseñar a los chicos de una manera no invasiva y respetuosa. ¿Por qué? Porque es importantísimo, es parte de nosotros, ¿verdad? Y venimos de un dualismo platónico, entonces es importante vernos como seres integrados. Así que esa es la última parte que está en sus materiales. Bueno, nuestra labor es grande, pero nuestro impacto también. El impacto que usted y yo tenemos en la sociedad por la misericordia y gracia de Dios es enorme. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias, porque tú nos amas incondicionalmente. Somos tus hijos, hemos sido creados a tu imagen, somos tus representantes. Y estás con nosotros, no estamos solos en esta tarea, tu Espíritu Santo está con nosotros. Padre, hay tanto dolor en el mundo, hay tanto dolor en nuestra comunidad. Y tu corazón se duele al ver todo este dolor. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido ahora podamos llevarlo a nuestros niños, tratarlos con ese amor incondicional, ser parte de su red de apoyo y ayudarlos a encontrar a las personas que están alrededor de ellos para ayudarlos también. Que encuentren el sentido de vida que solo tú puedes dar, porque cada vida tiene un propósito. Porque somos tu imagen. Que puedan descubrir sus aptitudes, que se sientan amados, que puedan disfrutar el humor y conocer cuánto hay por descubrir y hacer en este mundo tan hermoso, a pesar de todo que nos has dado. Guíanos, úsanos, anímanos. Queremos ser iglesia, tus manos y tus pies. Abrazar a los niños, enseñarles tu palabra, pero enseñárselas con amor. Te damos gracias y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.